Listo. Está Javier ya. Puede. Ok, buenas noches a todos. Agradezco mucho el tiempo que le están dedicando a, a Dios y a su palabra. Y antes que nada, acompáñenme con una pequeña oración. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche. Gracias por este tiempo que has hecho disponible en el que podremos compartir tu palabra. Te pido que pongas en mí esas palabras limpias, eh, que sean de edificación y de bendición. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, buenas noches. Antes de comenzar, quiero comentarles que he pasado semanas difíciles. La semana pasada falleció mi hermano. Em, Creo que es de generales conocidos. Y pues, Miriam me preguntaba si todavía estaba con el ánimo de enseñar y bueno, he estado estudiando también sobre la impiedad y renunciamos a toda impiedad ante cualquier circunstancia. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. Sabemos que descansa en paz y que está esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos con todo el ánimo para continuar. Y esta enseñanza que la he titulado Reconócelo en todos tus caminos, estoy seguro que trae a la memoria ese versículo en Proverbios que muchos conocen, el cual dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero, ¿qué quiere decir verdaderamente con reconócelo, con tener presente a Dios? Quiere decir que, así como a veces reconocemos a alguien en medio de la multitud o lo vamos a andar buscando, eh, ¿qué es lo que David quiso decir con todo esto? Pues, eh, con esa inspiración, reconócelo en todos tus caminos. Y bueno, lo que traigo para compartir es que primero tenemos que aprender a escudriñar la palabra cuando no es clara, tenemos que buscar en el contexto, en el uso previo, etcétera. Y tenemos que ver claramente qué es lo que Dios nos quiere decir para que podamos primero ver si es su camino. Recuerdo que en Isaías habla sobre cuando nos deleitamos en Dios, es porque hacemos nuestros caminos, sus caminos, nuestra voluntad, su voluntad, nuestras palabras, sus palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Una vez conozcamos y aprendamos, tenemos que continuar aprendiendo para ser obedientes a ella, a su palabra. Entonces, me trae a la memoria Noé, porque Noé tuvo que escuchar, aprender, confiar en la palabra que le había sido dada y obedecer. Eso lo vamos a ver, esa secuencia la tenemos que ver y aplicarla en nuestras vidas. Y debemos de aplicarnos a estudiar su palabra constantemente. Quiero enseñarles quién tuvo que aprender desde el principio de los tiempos del pueblo de Dios. Si gustan, me acompañan a Deuteronomio 4:10. Y yo les leo, les doy unos segundos para que estén ahí. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Es que miren, desde el principio hemos tenido que aprender. No es algo que ya viene con nosotros. El bien, el hacer el bien no es innato. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender de su palabra. Ahí mismo en Deuteronomios 4, 39 y 40, siempre con el pueblo de Dios, se les insta a decir, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios.
arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Hay que poner un esfuerzo definitivamente en aprender su palabra. Por supuesto que en esta administración tenemos mandamientos también, que los vamos a ver más adelante. Pero si continuamos y seguimos la hebra hasta el momento de la administración de la gracia, vamos a ver que Dios nos insta a tener que aprender constantemente sobre su palabra escrita, sobre la revelación y, igual de importante, tenemos que obedecer. Así es como amamos a Dios. Siempre en Deuteronomio, continuamos con la misma línea, capítulo 5, versículos 1 y el 10, dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Y en el 10 dice: y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es así como amamos a Dios. Si alguien se pregunta cómo amar a Dios, es cuando cumplimos sus mandamientos, cuando guardamos sus mandamientos. De igual forma, y les hago énfasis en esto, para después llegar al punto en Deuteronomio 14:23, vuelve a decir: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Lo que quiero decir con esto es que no es que ya viene con nosotros el fruto de la bondad. Necesitamos aprender a hacer el bien. No solamente fue el pueblo de Dios, sino que también se los pedía a los extranjeros que vivían dentro del pueblo de Dios. Siempre en Deuteronomio, con eso terminamos en este primero hilo, dice en el capítulo 31, versículo 12: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Esto nos da trazas de que desde el principio Dios no tiene esas fronteras. Desde el principio abrió la puerta para que todos los que se allegaran estuvieran dentro de su recinto, si aprendieran sus estatutos y sus decretos. Por supuesto, estos que no se hubieran todavía contaminado con los estatutos y decretos del hombre. En Salmos 119:7 dice: te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Y así repite en una y otra ocasión. En el Salmos, siempre en el 119:71, dice: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que nosotros tenemos que poner nuestro tiempo, tenemos que dedicarnos de alguna forma a aprender su palabra, a juntarnos con gente que conoce de su palabra para poder aprender de ellos. Y solo quiero comentarles algo. Cuando yo recibí la palabra correctamente dividida, tenía la gran eh, intención, el gran gozo y quería compartirla con todos. Yo pues crecí en un ambiente católico, en donde toda mi familia y todos mis amigos y toda la demás gente pues son católicos. Y
iba corriendo queriéndoles decir lo que había encontrado. Y bueno, no creyó ninguno, ni uno. Pero eso no me hizo renunciar. Sin embargo, continué eh, esperanzado en que en algún momento podrían tener la oportunidad de escuchar su palabra correctamente dividida y aprender de ella. Pero no fue así, no fue así. Entonces, fue un poco frustrante inicialmente. Y los hábitos que generalmente existen en las familias que no son creyentes, las fiestas, el alcohol, etcétera, me molestaba en algún momento que pues tenía que estar participando, pero en algún momento aprendí lo siguiente, en una exhortación que me dijeron que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Entonces, manteniéndose firme, uno puede dar respuesta con gracia, como dice la palabra, eh, pero tampoco perder la esperanza de que alguien pueda escuchar y realmente ver qué es lo que hay en esa maravillosa palabra de Dios. En el Salmos 32:8 también nos insta a entender y nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y después en el versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Este versículo es maravilloso realmente, ¿verdad? No podemos agradar a Dios sin fe. No podemos tener fe sin haber escuchado la palabra de Dios. Por tanto, necesitamos ponernos esa meta de aprender cada día algo, de aprender a hacer el bien, porque así mismo lo dice su palabra. Si no, acompáñenme a Isaías 1:17, en el cual dice, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. No es algo que viene con nosotros. Necesitamos aprender, saber qué quiere decir hacer el bien. En Mateos 9:13, el Evangelio de Mateo, es uno de los versículos que también a mí me impactó muchísimo, porque de nada nos sirve a nosotros hacer sacrificios, bueno, en la época anterior, hacer holocaustos, irnos de rodillas en maicillo de aquí hasta la catedral, hacer cualquier cosa si no tenemos misericordia. Y Jesús les decía, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, entonces, en alguna ocasión estuve en contacto con unas personas que pregonaban eh, estar para la gente, etcétera. Y yo estaba alquilando la casa de ellos sin ánimo de señalar a nadie en ese momento. Y afuera era una cosa maravillosa, pero cuando llegaban a su casa con su gente eran unos déspotas. Yo decía, pucha, qué difícil, ¿verdad? Poder pregonar eso y no vivirlo adentro. Entonces, aprender que misericordia quiero y no sacrificio, no importa si nos damos golpes de pecho o lo que hagamos, si no tenemos ese amor que es de Dios por las personas, la compasión, la misericordia, la piedad. Oseas 6:4-6, para todavía enfatizar más. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Me encanta este versículo porque sé que muchos en algún momento que estamos apresurados, embebidos en la corriente del mundo y estamos como locos queriendo llegar a tiempo, etcétera.
y quizás pues solamente hacemos una pequeña oración y nos vamos y esa oración se desvanece porque no permanecemos con nuestra mente viendo al Señor, estando atentos a su revelación, a su palabra en nuestra mente para poder tomar decisiones sabias en cada situación. Por esta causa, dice, los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces tenemos que adquirir ese conocimiento, tenemos que aprender y aprender, pues, de nuestros maestros, de la gente que ha vivido la palabra de Dios, de la palabra, obviamente, y bueno, y de la palabra encarnada, ¿sí? Necesitamos definitivamente leer, estudiar, aprender, escuchar, entender, obedecer. Es importante no solamente que aprendamos, sino que pues que vivamos esa palabra. Veamos entonces de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:29, que dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es realmente maravilloso el hecho de la comparación sobre el yugo. En Isaías hace señalamientos a las personas que pensaban que estaban haciendo el bien, pero les decía, no, ustedes el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, les decía. Si ustedes quitan de ustedes mismos el dedo señalador, el hablar vanidad y el yugo, entonces, y ahí ya podemos hablar, se pueden deleitar en Jehová. ¿Qué es el yugo? Pues el yugo es cuando tú dices, yo quiero que la gente haga lo que yo digo, ¿verdad? Yo quiero que sean todos exactamente como yo pienso que puede ser. Entonces, cuando nos apegamos a las reglas y normas de una organización y no a la palabra, eso sucede. Pero cuando nos apegamos y ponemos nuestro ser bajo el yugo de la palabra misma, entonces ese yugo es liviano, ¿verdad? Ese yugo nos va a ayudar a llevarnos por el camino del bien, a reconocer a Dios, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando de aprender. Y bueno, veamos que Él mismo, Jesucristo, Él mismo aprendió y nos dio una lección, bueno, que nos dio la salvación a todos. En Hebreos 5, uno de los versículos más impactantes que nos enseñan acerca de este contexto. Voy a leer del versículo 8 y el versículo 9. Voy a leer desde el 7, de hecho, en Hebreos. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sí saben, ¿verdad?, de qué está hablando cuando él estaba sudando, esperando esa angustia de el padecimiento que iba por venir. Y en el versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ese momento en el que Jesús, después de haberle consultado al Padre, y le dice, este es el camino que has de seguir. Este es el único camino para la redención de la humanidad. Y tuvo que ser obediente. No iba a dejar de ser el Hijo de Dios. Tuvo que ser obediente y ir a la muerte. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué maravilloso. Ese es el ejemplo que nos dejó. Tenemos que ser obedientes a la palabra.
en no en cualquier situación, en toda situación. ¿Qué quiere decir aprender? Aprender quiere decir adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. ¿Y qué quiere decir obediencia? Quiere decir el acto de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Entonces podemos decir que para aprender obediencia, así como lo hizo Jesucristo, primero debemos saber cuál es la voluntad de nuestra autoridad. Y nosotros hemos dicho, esta es nuestra autoridad cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creímos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Estamos dando esa autoridad, el señorío, lo reconocemos y adquirimos ese conocimiento desde ese momento porque el Espíritu nos va guiando a toda la verdad. Entonces, en Proverbios 3:6, ¿en qué contexto está hablando? ¿Cómo podemos ser obedientes y reconocer a Dios? ¿Por qué dice reconocer? Porque primero tenemos que conocerlo y después reconocerlo en toda circunstancia. Debemos de tener la palabra de Dios que more abundantemente en nuestra mente para tener esas armas ante los embates del adversario. Miren, yo he pasado momentos difíciles y en algún momento estaba quebrado y no solo fue eso, sino que no solo fue la muerte de mi hermano, sino que también gente en mi trabajo, eh, deudas que habíamos estado acumulando por todo lo que hicimos para que él tuviera estas operaciones y gente que se notaba que era un embate dirigido, espiritual. En algún momento reclamé, me quebré y reclamé, pero Dios me llevó a su palabra. Y eso que les mencioné inicialmente, en el cual nos dice renunciando a toda impiedad, porque esa es la impiedad de los hombres que, y eso nos lo enseñó desde el principio Adán, ¿verdad? La mujer que tú me diste, me dice, la mujer que tú me diste, estamos echándole la culpa a Dios. Entonces renuncié a esa impiedad, quité todos esos pensamientos de mi mente y dije, vamos a continuar con firmeza, así como lo dice, si no me equivoco, en Tesalonicenses. Creo que lo estudiamos en algún momento acá. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Ojo, que no dice por todo, dice en todo. Algo que me ha ayudado siempre a poderle hacer frente a estas situaciones es la palabra misma que dice que nada de lo que nos sucede ahora es comparable con la gloria venidera. Eso es lo que tenemos que poner en nuestra mente. Entonces, regresando a Proverbios 3, en Proverbios 3:1, si vemos el contexto, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Por eso es que lo podemos reconocer, porque lo hemos conocido inicialmente aprendiendo y estudiando su palabra. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Tenemos que tener palabra abundante en nuestra mente para sacarla en los momentos en los que más la necesitamos. Todo el tiempo, por supuesto. Habla de su palabra, habla de sus mandamientos. Y yo les pregunto, ¿tenemos mandamientos nosotros en esta administración? Estamos ya en la super libre de que el todo me es lícito y no todo conviene, ¿verdad? Por supuesto que todo me es lícito y no todo edifica tampoco. Pero la fe nos lleva a tener esas obras que necesitamos para poder caminar en comunión. Por supuesto que tenemos. De hecho, si vamos a Hechos, inicialmente le dice que Jesús les dejó mandamientos a sus apóstoles, ¿verdad? Pero acá en Proverbios, esto es universal. No te olvides de mis palabras.
Esta es la palabra de ciencia que necesitamos manifestar en los momentos adecuados. Y luego en Proverbios 3:3, los versículos más adelante, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces, este compartir trata de que tenemos que hacer un esfuerzo y muchas veces pues nos cuesta por toda la rutina, pero tenemos que hacer un esfuerzo de ir en contra de esa corriente y aprender sus mandamientos, aprender su palabra para poderla enseñar también, para poderla compartir, para poder consolar, ¿sí? Más adelante en el mismo proverbio dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es lo que estabas hablando, si no me equivoco, Alicia. Fíate de Jehová. Es que miren, nosotros debemos de hacer, somos nuevas criaturas. No es que recibimos un paquete y ahora yo con ese paquete voy a conquistar el mundo. Es que es una nueva creación. Ahora ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino dice una nueva creación. Por tanto, ese hombre viejo tiene que ir mermando, tiene que ir disminuyendo, haced morir, pues, ¿verdad? Lo terrenal en vosotros. Y todo lo que vamos a ir construyendo con esa semilla espiritual que es el espíritu que ha sido sembrado es a través de la palabra de Dios. No podemos reconocer a Dios en todos sus caminos si no estudiamos y adquirimos el conocimiento de su palabra y aprendemos a obedecerla, tal como lo hizo Jesucristo. Es más que fundamental aprender que nuestra carne está corrupta, que por sí misma no es capaz de producir pensamientos e ideas que nos lleven a trascender al cielo. Ese es el estado de reconciliación con Dios, es a través del Espíritu de Dios. No es radical pensar así. Quiero mostrarles algo más. Vamos a Juan 12, 49 y 50, que me apoya en esta idea, en la que tenemos que ceder todos nuestros pensamientos y llenar nuestra mente, ¿verdad? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, decía Pablo. Sí, Juan 12, 49 y 50 nos dice, porque yo, este es Jesús, ¿verdad? Hablando, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Este es negarse a sí mismo y dejar que la palabra de Dios sea la que guíe todos nuestros pensamientos. Cuando ustedes terminen mañana, hoy, lean el capítulo 58 de Isaías. Este es un mensaje maravilloso hacia el pueblo de Dios, que les decía, pero si nosotros ayunamos, si nosotros hacemos esto, si nos damos golpes, ¿verdad? Pero oprimían a la gente, no había misericordia, se escondían de sus hermanos, etc. Para reconocer a Dios en todos nuestros caminos es necesario caminar en integridad. Sí, vamos a Salmo 26. El Salmo 26 es un salmo maravilloso también, si lo encuentro por acá. Y dice, en la primera parte, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, decía el salmista. ¡Ja! Ojo, ¿verdad? Porque no vamos a continuar solo la primera parte. Atendemos siempre a no caer en la vanidad, ¿verdad?, de nuestra carne y de nuestros pensamientos.
porque eso podría tenderse a interpretarse como, mire qué bueno soy yo soy íntegro en lo que ando. Mira mi integridad, Dios. Pero lo que les digo es que debemos de aprender a escudriñar, porque la respuesta a esto está cabal adelante en el siguiente versículo, cuando dice, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Entonces no es mi integridad, es la integridad de Dios porque he confiado en Él. Sí, no es, mírenme qué recto que soy, cuán bueno que soy. Es la integridad de Dios. Cuando nosotros decimos, no hay para mí bien fuera de ti, Dios mío. No hay para mí nada bueno si no es en tu palabra y en lo que tú eres, porque no soy el experto de la integridad, ¿verdad? Por el conocimiento que tengo, porque no es mío, sino que es del haber creído en su palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay jactancia para nosotros, no en esta administración, ¿sí? Nosotros aprendemos de la palabra de Dios humildemente, como les mencionaba en algún momento, no sé si creo que lo manejaban, las 3 R's, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que yo recibir con mansedumbre, retener con convicción y repetir con denuedo. Yo recibo con mansedumbre, ¿sí? Recibo la palabra y digo, todo lo que yo sé, toda mi prudencia, toda mi sabiduría no vale nada. Es Dios en su palabra, Dios en Cristo en nosotros lo que vale. Romanos 3:27 dice, ¿dónde está pues, dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. No podemos jactarnos de que por nuestra propia experiencia vamos a hacerlo. Necesitamos definitivamente abrirnos a la palabra de Dios para que reemplace todos esos pensamientos y patrones de pensamiento del hombre viejo. ¿Qué sí podemos hacer? Bueno, tenemos que continuar estudiando su palabra para obedecerla, para poder tener armas contra el adversario. Escudriñame, dice siempre en el Salmo 26, ahora que es el 1:2, en el 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y fíjense bien lo que dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No es mi misericordia, no es mi bondad, no es mi integridad como apropiándome yo de ella porque nació de mi bondad. Es cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y decimos, no soy nada si no es por medio de Jesucristo, y con Jesucristo soy parte de ese todo que Dios quiere que seamos para poder amar a otros. Bien, hola Jarín, veo que está por ahí. Jarín nos acompaña desde Honduras. Hola, hola. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Aquí estamos. Trabajando Entonces, siempre, pero aquí estamos. muy bien, hay que reconocerlo en todas nuestras avenidas, ¿sí? Y para eso necesitamos aprender. Y como les decía en la secuencia inicial, necesitamos primero escuchar, leer a, de alguien más, de la palabra misma escrita. Luego tenemos que aprenderla, repetirla, retemorizarla, confiar en ella y obedecerla. Eso es lo que nos lleva al andar en integridad. Así lo hizo Noé y de ahí en adelante. Solo imagínense qué interesante. Pasaron
10, creo que son 10 generaciones desde Adán hasta Noé. El mal se había multiplicado de tal forma, pero Dios preservó a una familia. Imagínense que ustedes fueran esa familia, donde todo lo que está alrededor es maldad. ¿No se les hace a veces un poco familiar esa situación? ¿Sí? Y Dios vio que Noé había creído en él, lo escuchó, halló gracia delante de sus ojos. Nosotros hallamos gracia al momento de creer y confiar en Dios en cada situación. Desde el pueblo de Dios, los extranjeros, los profetas, Jesús mismo, y después los apóstoles, discípulos, y ahora en la época de la gracia, seguimos aprendiendo. Necesitamos aprender a hacer el bien, a escudriñar su palabra, lo repito, para que podamos ver claramente su camino. Y miren, quiero irme, ok. Ahora, siempre en el Salmo 26, quiero ver cuánto tiempo llevamos, estamos todavía dentro del tiempo. Siempre en el Salmos 26, quiero leérselos, porque leímos el 1 y el 2, quiero leerles el 3. Leímos el 3, creo, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Saltemos al 6. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Esta es una analogía que traemos, ¿verdad?, hacia la época de la gracia, y les hago la pregunta, ¿dónde está el altar ahora? ¿Sí? Porque en el Antiguo Testamento, pues era algo físico y ahora pues está dentro de nosotros. Entonces, cuando estamos en comunión, estamos alrededor de su altar. Con lo siguiente quiero cerrar, porque es una continuidad de esta enseñanza que lo haremos en otra ocasión. Pero en algún momento yo me detuve y dije, ¿cómo puedo saber si estoy caminando en integridad? ¿Cómo puedo saber si estoy andando en la verdad de Dios? Por ahí se dice que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Entonces me puse a pensar, ¿cuál es el fruto del Espíritu? O sea, me estoy saltando de las manifestaciones al fruto, por supuesto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Y empecé, amor. Empecemos. Si tú haces un alto en el camino y dices, ¿estoy dando fruto en el amor? ¿Cómo sabemos nosotros si amamos a Dios? Lo acabamos de decir, porque cumplimos sus mandamientos. Estoy yo reconociendo de que no soy nada si no es por medio de ese sacrificio que hizo Jesucristo, que nos amó y dio su vida por nosotros en ese momento en el que decidió, ok, si este es el único camino, obedezco. Y ahí abrió la puerta para que todos nosotros tuviéramos acceso al Padre. Por ahí dice también de que si el adversario y sus secuaces lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Este era un plan perfecto que estaba bien maquinado, pero el árbol de la vida que fue cerrado en ocasiones de Génesis fue abierto por medio de este camino que fue entregando su vida a Jesucristo. Y así empecé, amor, gozo, como dice, estoy con gozo sabiendo que lo que viene es totalmente maravilloso, que no podemos ni siquiera pensar, no podemos ni siquiera imaginarnos. Y todo lo que pasa acá no es comparable con la gloria venidera. Estoy manifestando eso, tengo eso en mi mente, y entonces me puse a pensar, ok, si quiero saber si estoy andando en amor o en gozo, ¿cuál es la antítesis del amor? ¿Cuál es la antítesis del gozo? ¿Sí?
la tristeza, la amargura. ¿Tengo albergado amargura en mi corazón? Entonces tengo que ver qué hago con esa raíz. ¿Sí? Paz. Vivo en paz. Gobierna la paz mi mente. Es tal que aunque el adversario esté tratando con todas las circunstancias, ese espíritu renaz hace que no caigamos y que sobrepasemos todo esto. ¿Sí? Amor, gozo, paz. Y luego continuamos con todo lo demás. Paciencia. ¿Estoy siendo paciente? ¿O hay algo que me está molestando en la paciencia? Estoy siendo ansioso por esperar las cosas que quiero, pero es el camino y los tiempos de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Reconozco que el bien mora en mí por medio del Espíritu y que tengo la capacidad de ser bondadoso con los demás. ¿Sí? Y así, ¿verdad? Y por final, pues fe, mansedumbre, templanza. Es una forma de poder verificar si estoy andando en la verdad, en integridad, en la comunión con Dios. Porque si es así, es quiere decir que estoy reconociendo a Dios en todos sus caminos. Hace poco tuve un encontronazo con alguien y Dios me reveló en un discernimiento porque contradije lo que estaba diciendo y miren, su semblante cambió completamente y yo en ese momento me caí y solo observé y dije, Dios mío, ¿verdad? Aquí me estoy enfrentando a fuerzas espirituales que no son mayores que nosotros. No digo que mí, no que porque es mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Debemos de buscar esa comunión para poder vencer al adversario. Porque si lo hacemos solos, seguramente vamos a salir apaleados. Tenemos que buscar esa comunión porque juntos, como el cuerpo de Jesucristo que somos, lo vencemos. Entonces los insto, después vemos más sobre esta nueva enseñanza, los insto a que reconozcan a Dios, pero primero tienen que conocer. La forma de conocerlo es ir a su palabra, escudriñarla, ir a la gente que ha vivido en su palabra, que ha caminado. Tengo una comunión con una persona en Estados Unidos que se llama John Saunders. Él me ha acompañado en toda esta secuencia que he pasado con mi hermano, fueron 3 años, y siempre busco su consejo, personas que tienen experiencia, eh, que conocen bastante de la palabra de Dios y que reconocen también, ¿verdad? Que se han equivocado, me dan muchos consejos. Y este es el consejo que me dio en algún momento. Cuando tú veas a alguien, me dice, porque así me pasaba a mí, que yo quiero que esta persona crea y, escucha, pero es su libre albedrío, ¿sí? No podemos quebrarlo. Y dejé de intentar y de enojarme y comencé simplemente a amarlos, ¿verdad? Fuese quien fuese. Y con eso quebramos cualquier obstáculo que el adversario esté poniendo para que la persona tenga la oportunidad de creer. Así que les agradezco mucho por la oportunidad. Nos vemos en la próxima. Y bueno, Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo.